Querido Padre, que estás en la alturas de los cielos, santo y glorificado Señor es tu nombre. Gracias, Señor, hemos escuchado testimonios, hemos escuchado también peticiones de estudio, peticiones de salud, peticiones, Señor, también por fe, por perseverar también en la obra del Señor. Y queremos pedir, Señor, por todas las personas a las cuales hemos estado ya contactando a través del plan misionero, las personas que han estado recibiendo ya la literatura, que ya pronto también vamos a pasarles la encuesta para ver si ellos toman esa decisión de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a cada familia de tu iglesia aquí en Trujillo, que cada día podamos seguir confiando en tus promesas, perseverando en tu palabra y predicando también tu palabra a otras personas. Bendice a cada hermano y, Señor, responde sus peticiones conforme a tu voluntad. Ahora que estudiaremos tu palabra, por favor, guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, cuando hablamos, ahora venía en el taxi y le pedí que me hiciera un viaje a un muchacho que ya días vengo llamando para que me lleve o me traiga, y ahora fue a recogerme, yo con la pena porque todavía no tenía listo el bulto para venir para la iglesia, y yo le dije vení en 15 minutos y llegó antes. Claro que ya tenía medio tiempo, llegó antes, y yo salgo, da un chancecito, pero ya casi estoy listo, ya salgo, y yo con la pena que veo que llega y tiene a alguien más al lado, y yo tiene otro pasajero, y yo lo voy a atrasar, pero me dice, no, tranquilo, me dice, yo lo espero, terminé de alistar el bulto y ya salgo para el templo, ¿verdad? Y bueno, era la esposa la que andaba conmigo, y no habíamos pasado ni una cuadra cuando dice la muchacha, ¿le decís vos o le digo yo? No, decirle vos no es la que tiene la duda, le dice. No, pero decirle vos lo conocés. Y entonces ya vi que estaban hablando de mí, ¿verdad? O que querían hacer una pregunta. Y entonces le digo, bueno, pregunte, ¿verdad? ¿Qué es la situación? Por toda confianza. Y entonces la pregunta que me decía era si cuando Cristo venga tendremos recuerdos de lo que hemos vivido. Y partiendo de ahí, hermanos, les presenté el mensaje. Así que pude empezar a hablar con ellos en el camino que duramos de allá de la casa al templo. Vinimos hablando, les hablaba de lo que dice Eclesiastés, que la memoria es puesta en el olvido, le hablaba de lo que dice Apocalipsis, del milenio, les quería explicar un poco así brevemente de qué era eso, de lo que dice Primera Tesalonicenses, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y venía yo conversándoles de los detalles ahí, y los miré con bastante interés. Y me dice la muchacha, es que yo soy cristiana, él también era, me dice, pero se apartó y no quiere llegar. Y ahí estábamos pues animándolo, y le digo, bueno, cualquier situación, ya tiene mi número. Si quieren que sigamos conversando, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto, con toda confianza, escríbanme, llámenme, con gusto les podemos ayudar a estudiar la Biblia. Así que bueno, es bonito ver cómo en todos los aspectos de nuestra vida y en cualquier lugar, el Señor nos permite testificar y hablar del amor de Cristo. En el libro Ministerio de Oración, en la página 70, encontramos esta cita que ya en algunas ocasiones las he mencionado. Y esta cita dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. ¿Cómo nace? Dice, como misionero. Ahora, ¿cuántos nos consideramos discípulos de Jesús? Sí. ¿Cuántos queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? Porque una cosa es de que yo diga, sí, yo soy discípulo de Jesús, porque en aquel tiempo muchos podían decir, sí, yo soy discípulo de Juan, yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de alguien, pero realmente eran verdaderos discípulos. Y aquí Elena de White nos habla, bueno, Dios nos habla a través de ella diciendo que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Así que, hermanos, sintamos gozosos cada vez que participamos de la obra misionera.
Y si no nos hemos involucrado, empecemos a involucrarnos para que nos convirtamos en verdaderos discípulos del Señor. Dice, sigue diciendo la cita, apenas llega a conocer al Salvador, desean hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Hermanos, ese cambio que Dios hace en nuestras vidas no lo podemos callar. Necesitamos hablarlo, necesitamos predicarlo. Bueno, cuando estaba en la iglesia de Miramonte el sábado, ahí en la parte de escuela sabática, tomamos un tiempo para también hablar un poco más de evangelismo y hablábamos de cómo debemos de hacer el ministerio de tocar puertas, de cómo hacer el evangelismo de puerta a puerta, y ahí les explicábamos. Ese video ya casi está listo para que lo publiquemos también, vamos a publicarlo antes que este. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros dar estudios bíblicos, porque ya empezamos el proyecto misionero, ya empezamos a distribuir literatura, ya hicimos el contacto con las personas, ya estamos orando por las personas, ya en un sábado más y vamos a nosotros a hacer la encuesta para poder preguntar si la persona quiere estudiar la palabra de Dios. Y si nos dice que sí quiere estudiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver ese estudio? Así que vamos a ver hoy una parte, no va a verlo todo, pero vamos a ver principios de cómo nosotros debemos dar ese estudio bíblico, cómo conseguir estudio bíblico. Vamos a hablar cuáles son las condiciones, las características que debe de tener un instructor de la Biblia. Y cuando hablamos de instruir a otras personas acerca de la Biblia, nosotros vemos que hay un texto que es clave para esto, y lo encontramos en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 nosotros encontramos aquí un texto que es la comisión que el Señor nos ha dejado para poder hacer la obra misionera. En el capítulo 28, versículo 16 en adelante, encontramos la gran comisión. Y el Señor dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de la misión, de nuestra verdadera relación con Cristo, aparecen dos verbos. El primer verbo es ven, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, no fuimos voluntariamente, el Señor nos llamó primero, Él tuvo la iniciativa de llamarnos, y no llamamos nosotros sí, sin que nadie nos obligara, sin que nadie nos forzara. Nosotros por amor aceptamos a Cristo. Y entonces respondimos al primer verbo, que es ven. El Señor te llama. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor, cuando nos convierte, el Señor quiere satisfacer su necesidad de paz. Jesús ve cómo usted está y el Señor le pide que lo siga. Así que vemos nosotros que cuando nos convertimos está este verbo, ven. Ya que hemos llegado con el Señor, aparece otro verbo que tiene que ver también con nuestra relación con Cristo, y ese otro verbo es ir. Y aquí vemos nosotros en Mateo 28, 18, que el Señor dice, por tanto, id. Ya viniste, ahora el Señor te dice, ve, id. Y esa es la hora de empezar nuestra madurez cristiana. En el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 731, dice, en aquel que simpatiza plenamente con Cristo, no puede haber nada egoísta o exclusivo. El que bebe del agua viva hallará que es en él fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, hermanos, el Señor nos dice que vayamos. El Señor nos dice que vayamos como pescadores de hombres. El Señor nos llama a que vayamos también continuando el ministerio que Él inició. El Señor también nos dice ir con misión salvadora. Miren esta otra cita que nos dice, el universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales por los cuales la corriente de la vida fluya al mundo, a fin de que muchos
sean convertidos. Así que muchos están esperando, pero necesitamos, queridos hermanos, nosotros aceptar el llamado que Dios nos hace, la comisión que Dios nos dio de ir. ¿Y cómo vamos a ir? Con el programa de Dios, no con la iniciativa o programas que nosotros inventemos, sino que con el programa de Dios. Y es de hacer discípulos. Muchas ocasiones, por muchos años en la iglesia se ha tal vez perdido la visión, se ha tergiversado, porque el Señor nos dijo, si volvemos a leer el texto de Mateo 28, versículo 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hermanos, lamentablemente hemos tal vez perdido la visión de este llamado, de esta comisión que el Señor nos ha dejado, porque entonces pensamos que bautizar por montones, en gran número, creemos que es la manera de cumplir esa misión. Y sí, claro, a través del bautismo, porque el Señor dice, vayan, prediquen, discipulen, bauticen, y sí, al momento que la persona públicamente acepta a Cristo y es bautizado, estamos cumpliendo con la misión, pero ese que está siendo bautizado fue discipulado. Y necesitamos, hermanos, nosotros cambiar la manera en que hacemos las cosas, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y qué está pasando? Que en la iglesia se bautizan las personas, pero no se quedan por la puerta que entraron, también están saliendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que no estamos siguiendo el programa del Señor. ¿Y cuál es el programa de Dios? Que hagamos discípulos en todas las naciones y que después los bauticemos y que les enseñemos a que guarden todas estas cosas. Pero nosotros apenas la persona ha llegado, ya los estamos bautizando, y ya que se bautizaron, los desatendimos. Es nuestra responsabilidad como miembros de iglesia el darle seguimiento a esa persona. Y ahora que estamos nosotros, vamos a empezar a dar estudios bíblicos. Nosotros es nuestra responsabilidad del instructor bíblico también, de no solamente traer a esa persona a Cristo, de hacer el llamado, de instruirlo, sino que ya una vez bautizado, no desatenderlo, sino enseñarle a hacer también la obra misionera a esa persona, para que se pueda realmente hacer el discipulado. Y de esa manera tendremos una iglesia fuerte, tendremos miembros maduros en la fe, y no habrá una iglesia débil que no hace obra misionera y que se estanca, sino que tendremos una iglesia que va creciendo constantemente. En San Juan 14:26 y en Hechos 1:8 encontramos que el Señor nos dice que no nos dejará huérfanos, porque vendrá a vosotros, dice, mediante el Espíritu, para instruirnos y fortalecernos, para que podamos nosotros hacer la tarea y entonces poder ir con poder a predicar el mensaje a todo el mundo y ser testigos en todo el mundo ante todas las personas. Así que la misión que el Señor nos ha dejado, hermanos, es poder nosotros llevar ese mensaje, discipular, bautizar a las personas, enseñarles que aprendan a amar a Cristo y aprendan también a servir al Señor, a descubrir los dones que el Señor nos ha dado para ponerlos a trabajar al servicio del Señor. Y entonces yo quiero cumplir con esa misión, yo quiero ser discípulo del Señor, yo quiero discipular, quiero ser instructor bíblico. ¿Qué necesito? Estamos hablando de dar estudios bíblicos. Y creo que de aquí algunos han dado estudios bíblicos y otros tal vez nunca lo han hecho y va a ser la primera vez que lo van a hacer, o algunos lo han hecho pocas veces y no saben todavía, creen o tienen duda que lo estén haciendo de una manera correcta o de una manera efectiva. Bueno, entonces hoy vamos a aprender cómo ser un instructor bíblico. ¿Qué se necesita para que seamos un instructor bíblico? ¿Qué se necesita? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13. Aquí encontramos lo primero que nosotros necesitamos para ser un instructor bíblico. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué necesita el instructor bíblico? Ponerse
la armadura de Dios. ¿Qué más necesita? El don del evangelismo. Y si usted siente que no lo tiene, pídalo al Señor, porque el Señor puede dárselo. ¿Qué más necesita el instructor bíblico? Necesita la bendición de Dios, y Dios está dispuesto a proporcionársela. Así que, hermanos, esas son las cosas principales. Primero, póngase la armadura de Dios. Segundo, pida el don del evangelismo. Y tercero, pida la bendición de Dios para que el Señor lo utilice para poder cumplir con la labor de ser un instructor bíblico. En la carta 108 de 1901, Elena de White escribió: al ir ellos de casa en casa, explicando las escrituras a la gente de una manera ¿cómo? Clara y ¿qué más? Sencilla. Dios hace que la verdad sea poderosa para salvar. El Salvador bendice a aquellos que realizan esta obra. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a dar un estudio bíblico, no es necesario que vayamos y hagamos una hermenéutica o una exégesis, mejor dicho, para que las personas queden anonadadas y sorprendidas y dicen: wow, qué tanto conocimiento tiene la Biblia esta persona. Que se llenaron de palabrería y al final no entendieron, pero se impresionaron por el conocimiento que tenía el instructor. No, hermanos, cuando nosotros vamos a instruir a alguien para que aprenda y conozca la palabra de Dios, el Señor nos dice que debe de ser de manera clara y sencilla. Lo más sencillo, como enseñándole a un niño. ¿Qué más necesita? Agregamos un cuarto elemento. Necesita entrenamiento, y la iglesia debe de proporcionárselo, dárselo. Y por eso estamos haciendo esta serie de videos, esta serie de temas en la iglesia, para que la iglesia sea capacitada, reciba este entrenamiento y aprenda a cómo servir al Señor. En el libro Ministerio de Reparación, en la página 107, encontramos la siguiente cita. Mira qué importante esta cita. Cada iglesia, dice, debe ser ¿qué cosa? Una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Por eso es de que la pareja misionera vamos a una experiencia, o uno donde no tanta experiencia, o un experto completamente. Por eso aquí, en su momento, ahorita estamos dando la teoría, pero en un momento, ustedes van a ver en el video que hicimos de lo abrimos puerta a puerta, la práctica, donde llamamos a los hermanos adelante y hacíamos la demostración con los hermanos de cómo tocar la puerta, cómo pararnos, cómo hablar, cómo sonreír, para que nosotros también podamos poner en práctica eso. ¿Qué más necesita un instructor bíblico? Necesita la motivación correcta. ¿Y cuál es nuestra motivación correcta, hermanos? Es tener compasión por aquellas personas, así como Jesús tenía compasión por las personas que estaban perdidas. Esa es la motivación que debemos de tener nosotros. Compasión por las personas que están sin Cristo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacer el evangelismo. Jesús llamó a los 12, llamó uno por uno. En Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28 encontramos el siguiente texto. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así que el Señor iba de uno en uno, nos dio el ejemplo de evangelismo de casa en casa, de uno en uno, evangelismo personal, porque hay dos tipos de evangelismo. Tenemos el evangelismo personal y el evangelismo público. ¿Cuál es la diferencia? El evangelismo personal es el que estamos haciendo todos los sábados en la tarde, que vamos, tocamos la puerta, entregamos la revista, oramos por la persona, hacemos la encuesta, vamos y damos el estudio bíblico. Ese es el evangelismo personal. El evangelismo público, ¿cuál es? Es después de haber hecho ya el trabajo de evangelismo personal, hacemos una conferencia donde vienen muchas personas y ya no es uno a uno, sino que es de uno a varios. Y entonces de esa manera se hace el evangelismo público. Y ahí está la diferencia. El evangelismo personal sirve para instruir a la persona, para poder tocar corazones, para ser llamado más de cerca.
Y el evangelismo público sirve también para las personas que no han conocido a Dios, pues que despierten el interés y tomen el deseo de entregar su vida al Señor. Los que ya están encaminados también pueden concretarse con la información que se les da y que ellos puedan tomar su decisión también ahí en una actividad de evangelismo público. Vemos otro ejemplo, que Jesús alcanzó a la mujer samaritana mediante el trabajo personal y ella evangelizó a su vecindario mediante su testimonio personal. Y hermanos, eso ha funcionado a través de los tiempos, el testimonio. Y vean qué tan importante es el testimonio personal, porque el testimonio personal, así como esta mujer samaritana, con su testimonio personal, logró evangelizar a todo el vecindario. Hermanos, tristemente también el mal testimonio personal puede afectar la obra del Señor. Y por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros perseveremos y siempre procuremos dar un buen testimonio, ser cristianos genuinos, para que cuando vayamos a hacer la obra no nos sintamos con vergüenza. Ay, usted es cristiano, nos va a decir, y nosotros sí, mira, sí, y así todos hasta hundiéndonos entre los hombros con vergüenza porque nos vieron en nuestra etapa donde no estábamos siendo genuinos cristianos. Así que, hermanos, nuestro testimonio tiene que ser íntegro, tiene que ser puro, que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Así que Jesús nos dio diferentes ejemplos de cómo hacer evangelismo personal. Y en el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro, en la página 210, escuchen, dice: no hemos de esperar que las almas vengan a nosotros, debemos buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. Hermanos, ir de puerta en puerta es la manera como nosotros vamos a poder llegar a muchas personas. Por eso debemos de siempre mantener las parejas misioneras funcionando, que vayamos cada sábado, cada día de la hora misionera hacia esas casas para poder nosotros llevar ese testimonio a las personas y que las personas puedan recibir la oportunidad de encontrar a Cristo y poder estudiar también la palabra de Dios. Hay que entrar en íntimo contacto, dice el Ministerio de Oración en la página 133. Hay que entrar en íntimo contacto con el pueblo por medio del esfuerzo personal. Y oiga esto, esta cita fuerte: si se dedicara menos tiempo a ceremonial y más al servicio personal, ¿qué conseguiríamos? Como dice, conseguiríamos mayores resultados, hermanos. Así que es tiempo que empecemos nosotros a practicar el evangelismo personal, esfuerzos más personales. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo que se hace de casa en casa. En abril vamos a tener un cierre del proyecto, una campaña, pero por eso estamos ahorita preparando el territorio, yendo a tocar la puerta, buscando interesados, empezar a dar los estudios bíblicos, para que cuando hagamos la campaña en abril tengamos bastantes invitados que ya hayan estudiado la Biblia, que vengan, que participen, y entonces el Señor, hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor dará también resultados. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo que usted hace, que nosotros hacemos, que cada uno de nosotros hacemos, de casa en casa. Serán los obreros que sigan los métodos que siguió Cristo, los que ganarán almas como salario. Así que, hermanos, ya vimos qué es lo que necesita el instructor bíblico. Dijimos la armadura de Dios. ¿Qué más dijimos? Tener el don del evangelismo. Hablábamos también pedir la bendición de Dios y también ser capacitados. Y por último, tener una motivación. Y la motivación es la pasión por las almas. Entonces ya reuní esas características para poder ser un instructor bíblico. Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Cómo prepararme para ser un instructor bíblico? Ya empezamos a tocar puertas, ya empezamos a distribuir literatura, ya empezamos a buscar interesados. Ahora, ¿cómo me preparo yo para poder ser ese instructor bíblico que quiero ser, para poder cumplir con la labor a la cual el Señor me ha llamado? Vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 37.
Mateo 22:37. Y dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo nos empezamos a preparar entonces para ser instructores? Esa preparación, hermanos, debe comenzar por el primer y gran mandamiento, que es el amor incondicional a Dios. Si usted ama a Dios, usted ya empezó a prepararse para ser un instructor bíblico. Usted debe de aprender a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Así que lo primero es buscar a Dios. ¿Y cómo vamos a buscar a Dios? Vamos a buscar a Dios a través de la oración. Después de que hayamos orado, vamos a empezar a estudiar la Biblia. Usted debe de estudiar la Biblia, por eso ya se le entregó la fe de Jesús a usted. Varias fe de Jesús se le entregaron para que usted también pueda, si usted tal vez fue bautizado, pero ya olvidó la fe de Jesús, o tal vez usted nunca recibió la fe de Jesús, es tiempo para que usted empiece a estudiar la fe de Jesús, empiece a prepararse, para que cuando haga la encuesta la persona diga: sí, quiero estudiar, usted ya esté preparado, conozca lo que usted va a estar enseñando. Así que busque el reino de Dios a través de la oración, busque el reino de Dios a través del estudio de la Biblia, y busque también que el Señor deje que el Señor transforme su carácter, para que su carácter sea como el carácter de Cristo. Así que esa es la preparación espiritual, 3 aspectos de la vida espiritual: oración, estudio de la Biblia, y que tengamos el carácter de Cristo. Y en aspecto intelectual, ¿qué preparación deberíamos de tener como instructores bíblicos? Esa va a ser la última parte que vamos a ver hoy, y vamos a continuar eso el viernes, que voy a estar con los hermanos en Marañones, y ahí voy a terminar la última parte de cómo prepararnos como instructores bíblicos. Pero ¿cuál es la preparación intelectual que deberíamos de tener? En el Ministerio de Oración, página 150, miren lo que el Señor dice: los más humildes obreros en colaboración con Cristo pueden tocar cuerdas cuyas vibraciones han de oírse hasta los confines de la tierra, y han de oírse en forma de melodías por los siglos de la eternidad. Hermanos, no necesitamos ser teólogos para poder ser instructores bíblicos. Pero cuando usted ya oró, empezó a estudiar la palabra de Dios, empezó usted a depender de Dios, a reflejar el carácter de Cristo, el Señor lo utiliza y lo capacita, porque usted es una persona que está dispuesta a ser instruido por Dios, porque Dios utiliza a los humildes y sencillos. Si usted llega con una actitud: no, yo ya lo sé, yo tengo tanto tiempo de ser parte de la iglesia, yo ya soy adventista de antaño y no necesito estudiar la fe de Jesús porque ya eso ya no me lo sé. Nos falta humildad, nos falta sencillez. Necesitamos, hermanos, ser humildes, porque este trabajo no es de nosotros. Señor, hermanos, es un trabajo del Señor. Estamos sirviéndole a Dios y necesitamos reflejar a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Él, siendo hijo de Dios, la Escritura nos dice que fue humilde, fue manso y humilde. Él nunca vino a querer ser siempre ahí, sacar pechos y miren, respeten, yo soy Jesús, hijo de Dios. No, hermanos, aunque él tenía la dignidad, en ningún momento él fue orgulloso. Él siempre fue humilde y sencillo. Hermanos, es necesario prepararnos para trabajar por el Maestro. Necesitamos nosotros también, en la parte intelectual, que el Señor nos capacite. Pero ya que estamos hablando también de la parte intelectual, no solamente la parte intelectual de poder dejar que el Señor nos capacite y que el Señor nos instruya y nos guíe, porque no necesitamos un doctorado, una maestría, una carrera universitaria para enseñar la palabra de Dios. Necesitamos disponibilidad, necesitamos estar dispuestos a ser utilizados por Dios. Pero ya que hemos estado dispuestos ya y dejamos que Dios haga la obra de nosotros, y era una parte tan importante a la hora de hacer el evangelismo, y es
la apariencia física. ¿Qué nos dice la sierva del Señor en Testimonios tomo 2? Un ministro que es descuidado en su indumentaria con frecuencia ofende a las personas de buen gusto y de sensibilidad refinada. Los que están en falta en este sentido deberían corregir sus errores y ser más cuidadosos. Al final, se descubrirá que la pérdida de algunas almas será debido a la falta de pulcritud del pastor. Ahora, esto no solamente lo podemos aplicar al pastor, sino a cada persona que lleva el mensaje de salvación hacia otras personas, porque en ese momento usted está haciendo una función de predicador, de misionero, donde usted está representando al Señor, ante esa persona está instruyendo a otra persona. La primera impresión que tuvieron de él nos afectó desfavorablemente, porque de ninguna manera pudieron relacionar su apariencia con las verdades que presentaban. Su indumentaria hablaba contra él y causó la impresión de que el pueblo a quien representaba era un conjunto de gente descuidada y que no se preocupaba de su vestimenta. De modo que sus oyentes no quisieron saber nada con esa clase de gente. Por eso, hermanos, es importante, no es que vamos a contradecirnos y decir, vayan ostentosos y con peinados ahí, no. Humildes y sencillos siempre, pero bien arreglados. Buena presentación personal. No que vamos ahí, que tal vez fuimos a almorzar antes y nos manchamos la camisa. Ah, no importa, le pongo solo algo ahí, se ve la gran manchota, pero no, como voy a hacer la obra misionera, no importa. Y le fijan en el mensaje y no en la vestimenta. Ya cuando llegamos ahí todos manchados, desarreglados, ahí con la corbata así toda estirada y todo. Hermanos, las personas, ¿qué impresión estamos dando? Recordemos que estamos nosotros representando a Cristo en ese momento. Somos embajadores del Señor. Y usted va a una embajada, ¿cómo están las personas de la embajada? Están trajeados, bien buena vestimenta, están bien presentables porque están representando a otra nación. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos embajadores del Señor, somos representantes de Dios, y nosotros ya llevamos la palabra de Dios. Entonces debemos cuidar nuestra apariencia personal cuando nosotros vamos a presentar la palabra de Dios. Vayamos peinaditos, vayamos bien arregladitos, no de que vamos a mandar a comprar las ropas más caras y todo. Una ropa limpia, buena, agradable, presentable, y de esa manera podemos representar dignamente también al Señor. ¿Qué recursos nosotros podemos utilizar también a la hora de hacer la obra misionera? Aquí tenemos una lista sugerente. Y hoy día, hermanos, con la tecnología a la mano, tenemos acceso a todo eso. No puedo decir que a un clic, pero sí a un pulso, a un dedo. Aquí en el teléfono usted puede tener la Biblia, puede tener la concordancia, puede tener comentarios bíblicos, puede tener todos los escritos de Elena de White, puede tener la serie de estudios bíblicos, puede tener libros con ilustraciones, puede tener cualquier cantidad de cosas que a usted le sirva. Usted lo puede tener en el teléfono y usted puede echar mano a eso. Ahora, eso sí, tengamos cuidado. Es importante que cuando vayamos a hacer la obra misionera, digamos, voy a hacer la obra misionera y solamente agarro el celular y me voy con el celular a hacer la obra misionera. No, hermanos, si bien es cierto que lo importante no es el contenedor, sino el contenido. Porque la Biblia, este libro, ¿qué es más importante? La pasta, el encuadernamiento, las hojas de que están hechas, o lo que está escrito en ella. ¿Qué es más importante? O mejor dicho, ¿qué es lo importante en la Biblia? Lo que está escrito. Así que la Biblia, el libro, no es lo importante es lo que está escrito. Así que lo mismo que está escrito acá, está escrito en los digitales.